Estimados estudiantes, en los cursos de cálculo integral, nosotros veíamos diferentes métodos para resolver las diferentes integrales. Entonces, los métodos que veíamos eran sustitución, integrales por partes, integrales por fracciones parciales o sustitución trigonométrica. Entonces, aplicábamos todos esos métodos para conseguir la solución a esas integrales. Pero nadie nos dijo que hay algunas integrales que no se pueden resolver por ese tipo de métodos. Por ejemplo, tenemos esta integral, la integral de seno de x cuadrado con respecto a x. Por ejemplo, digamos 1 hasta 2. Esa integral no la podemos resolver por ninguno de los métodos. Entonces, en ese caso, cuando no podamos resolver este tipo de integrales ni hacer la aproximación de la solución a esta integral, pues utilizamos unas bajo la manga y es algo muy poderoso que se llama análisis numérico. Por eso, esta vez la clase va concentrada en integración numérica. La integración numérica, existen diferentes tipos de métodos para resolverlo. Uno muy conocido es el de Newton-Cotes, pero el Newton-Cotes tiene diferentes métodos. Nos vamos a concentrar en dos. El primero que vamos a ver es el método del trapecio. Entonces, comencemos. Entonces, para poder entender el método del trapecio, pues primero nos vamos a geometría, la geometría plana que todos conocemos. Entonces, cuando teníamos un trapecio como este, que observamos, este trapecio, para hallar el área del trapecio, decíamos la altura del trapecio, la altura, multiplicada por la base menor, por la base más la base mayor, y todo eso dividido entre 2. Y así hallábamos el área del trapecio. Podemos observar, si rotamos esta figura, podemos observar desde acá. Base menor, base mayor y la altura la podemos tomar desde aquí. Con base a esto, vamos a construir y a desarrollar nuestra teoría. Entonces, ¿cómo podemos construir esto? Vemos que si nosotros tenemos una curva y esta curva llamada y igual a f de x, y bajo esa curva yo construyo trapecios, trapecios, trapecios. Miren que bajo dos puntos puedo unir una línea recta y con las alturas construyo los trapecios. ¿Qué quiere decir? Si observamos, este lado constituye la base menor del trapecio. Este lado constituye la base mayor. Y si observamos de aquí a acá, la distancia entre x sub 1 y x sub 0, pues sería la altura. Y con base a eso, es como vamos allá. ¿Qué podemos hacer? Para el área del trapecio lo que vamos a hacer son particiones regulares. Regulares quiere decir particiones que son iguales. Entonces, vamos a comenzar. Lo primero que yo necesito hallar es el valor de h. Entonces, ¿cómo hallamos el valor de h? Si tenemos una integral. Entonces me van a decir, hacer la integral desde a hasta b con respecto a x, de f de x con respecto a x. Nuestra h va a ser igual a b menos a sobre el número de particiones que yo quiero. Entonces, b menos a sería límite superior menos límite inferior sobre el número de particiones. ¿Cuántos quiero? ¿Cuántas particiones quiero? Ahora, vamos a construir nuestra teoría. ¿Qué podría ser? Mira esto. Vamos a copiar el valor de h por acá. Entonces, h va a ser igual a b menos a sobre n. Vamos a hallar el área de cada uno de esos trapecios. Y cada una de esas áreas la vamos a sumar con la otra, hasta que tengamos el área total. Entonces vamos a decir, si yo tengo área del trapecio, pues sería igual, vamos a colocar. La primera, tenemos h, vamos a colocar h, que multiplica, ¿recuerdan? H que multiplica base
base menor, entonces base menor, f de x sub 0, más base mayor, cierro, esto dividido entre 2. ¿Ok? Vamos con el otro. Entonces, miren, nos paramos aquí. ¿Cuál sería la altura? Pues la altura sigue siendo h, porque dijimos que la partición es regular, quiere decir particiones iguales. Entonces, h que multiplica a, en este caso, miren este trapecio. En este caso podemos tener la base, entonces, una de las bases que va a ser f de x1 más f de x2 y todo esto sobre 2. Podemos continuar con nuestra sumatoria. Y si observamos, tenemos este de aquí. ¿Qué tenemos? Tengo la altura, tengo f de x sub n más f de x sub n menos 1 menos 1, cierro, y esto sobre 2. Ahora, vamos a observar algo como esto. Si observamos, nosotros podemos sacar factor común. El factor común para nosotros pues va a ser h medios. Miren que la h y el 2 se repite en cada una. H medios para nosotros. Abrimos paréntesis. Si observamos, f de x sub 0 está solo. ¿Por qué? Porque no se repite en los demás paréntesis. Pero f de x sub 1 se va a repetir. F de x sub 2 se va a repetir. F de x sub n menos 1 también se va a repetir. Pero f de x sub n va a quedar solo. Quiere decir que f de x sub 0 va a aparecer una sola vez. Una sola vez. Pero los demás, o sea, más dos veces, va a aparecer f de x sub 1 más dos veces f de x sub 3. Y seguimos, podemos seguir, más dos veces f de x sub n más f de x sub n. ¿Ok? Entonces, si observamos, esta va a ser la fórmula con la cual vamos a trabajar esas integrales. Vamos a dar un ejemplo de todo esto. Entonces, primer ejemplo, para ver cómo se aplica la fórmula. Vamos a decir, vamos a hallar la integral, digamos, hallar la aproximación de la integral de 0 hasta 2 de seno de x cuadrado con respecto a x, donde n va a ser igual a 8. ¿Qué quiere decir? Miren, en este tipo de integrales, pues yo voy a tener cuál va a ser el número de particiones. Entonces, ¿cuál va a ser el número de particiones? 8. Vamos a comenzar. Entonces, miramos. Primero, debo hallar el valor de h. Entonces, h va a ser igual a tener 2 menos 0 sobre 8. O sea que h va a ser igual a un cuarto, que es el equivalente a 0,25. Comenzamos. Área del trapecio. O sea, área del trapecio en este caso, trapecio, que va a ser el área bajo la curva, área del trapecio que va a ser el área bajo la curva de esta integral definida, ¿no? Entonces decimos, primero, h medios, pero h ¿quién es? Un cuarto, pero es h medios, entonces me va a quedar un octavo. Abro paréntesis. F de x sub 0. ¿Cuál va a ser f de x sub 0? Pues va a ser el valor del seno. Seno es f. Seno. Y x, para nuestro caso, el primer valor de x
Pues va a ser el 0. ¿Ok? El 0. Entonces, 0 al cuadrado. Cierro. Ahora, ¿qué quiere decir? El primer valor de ese intervalo, recuerden que el intervalo es desde 0 hasta 2. Entonces, el primer valor del intervalo es x sub 0. Ahora, ¿cómo hallamos x sub 1? Pues x sub 1 es tener x sub 0 más h. ¿Ok? Entonces, ¿quién es h? H es 0,25. Entonces, x sub 1 será 0,25. Entonces decimos más 2, de acuerdo a la fórmula. El único que no tiene 2 es el primer término y el último, más 2 seno de 0,25. Y esto elevado, vamos a colocarlo aquí, elevado al cuadrado. Comenzamos, seguimos, más. A cada cantidad le voy sumando la h, o sea, 0,25. Ahora digo, 2 seno de 0,5 y esto elevado al cuadrado, más 2 seno, ¿sí?, de 0,75 y esto al cuadrado, más, continúo por acá, más seno de 1 al cuadrado, porque le sumo 0,25. Recuerden, siempre multiplicamos por el 2. Más 2 seno de 1,25. Y eso al cuadrado. Más 2 seno de 1,5. Y eso al cuadrado. Más 2 seno de 1,75 y eso al cuadrado también. Seguimos, más seno de 2 al cuadrado. Cerramos paréntesis. Recuerden, para hacer estos cálculos debemos tener la calculadora en radianes. Entonces, cuando hacemos todos estos cálculos, pues la pregunta de ustedes es, profe, ¿cuándo me detengo? Entonces, miren, nosotros comenzamos con el límite inferior. Empezamos a sumar la h, o sea, el paso. Miren que esa h va aumentando de 0,25 en 0,25. ¿Y cuándo me detengo? Me detengo cuando llego al límite superior. ¿Ok? Entonces, una vez llegue al límite superior, los valores de x, entonces inmediatamente me detengo y calculo. Ahora, ¿cuál va a ser el valor de todo esto? El valor de todo esto va a ser 0,79082. Eso lo pueden corroborar en la calculadora y ese es el resultado final. Entonces miren que el método del trapecio es un método muy sencillo y que al mismo tiempo nos ayuda a abordar esas integrales definidas que son muy difíciles o casi imposible resolver a través del cálculo integral. Bueno, jóvenes, hasta aquí el video. Muchas gracias.